La masacre de Fort Hood en los Estados Unidos es un reflejo de la violencia en varias regiones del mundo. La violencia que Estados Unidos dispensa generosamente en varias regiones del mundo, ya sea a través de la invasión y ocupación de países soberanos como del bombardeo sistemático de poblaciones indefensas, parece volver en parte hacia su origen. Algunos de los cuerpos de los 15 alumnos muertos. Los cíclicos estallidos de violencia doméstica que toman forma de masacres en las que estadounidenses asesinan a estadounidenses no son solo la expresión recurrente de una cultura en la que las armas ocupan un lugar central y atraviesan a una sociedad que desde su economía hasta su vida cotidiana hace de la fabricación, posesión y uso de rifles, pistolas y fusiles de asalto una cuestión moral innecesaria. Se trata de un sombrío recordatorio, en pequeña escala, de aquello que Estados Unidos ejecuta en lugares remotos del globo y que su hipertrofiada prensa pocas veces quiere poner en negro sobre blanco. La masacre emprendida el 5 de noviembre de 2009 en la base Fort Hood, Texas, por Nidal Malik Hasan, un ignoto psiquiatra del ejército estadounidense con rango de mayor y a punto de ser desplegado en Afganistán, parece ser un punto de inflexión en la larga serie de hechos similares que registra la historia norteamericana reciente, donde Oklahoma City, Columbine y Virginia Tech son otros tantos jalones que impactaron con fuerza en el inconsciente colectivo de la nación más poderosa del mundo. Ex soldados, estudiantes y ahora un médico del ejército deciden desatar un pequeño apocalipsis de muerte y destrucción, asesinando de manera premeditada y a sangre fría a compañeros de estudio y trabajo, y llevan a interrogarse sobre los motivos de estos actos, que resulta un alivio tildar rápidamente de irracionales. Los modelos narrativos elegidos por esta nación, atormentada para alejar sus peores fantasmas, son siempre los mismos. Los perpetradores son enemigos, individuos ajenos al espíritu estadounidense, terroristas. Hasan era además musulmán. Hijo de palestinos establecidos hace décadas en Estados Unidos, hizo una carrera mediocre como médico militar, beneficiándose de becas y estímulos que le permitieron especializarse en psiquiatría. Hasan realizó su residencia en el Centro Médico del Ejército Walter Reed, el lugar al que van a parar los soldados heridos que sobreviven a algún episodio de la denominada Guerra contra el Terror en los teatros de operaciones de Irak y de Afganistán. El Walter Reed Medical Army Center es un gigantesco hospital de 5.500 habitaciones integradas a un complejo que abarca más de 113.000 metros cuadrados y alberga, en algunos casos por meses, a miles de veteranos con mutilaciones y heridas de una guerra que parece no tener fin. Si se tiene en cuenta que Estados Unidos ya registra unos 31.500 heridos en Irak, más de 4.400 en Afganistán, y que una buena parte de estos soldados han quedado incapacitados de por vida y requieren una atención física y psicológica casi permanente, se puede vislumbrar la magnitud de la tarea que se desarrolla en este centro médico federal. Allí, acostumbraban a buscar una foto adecuada el expresidente George W. Bush y su esposa Laura, así como el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, visitando a los caídos y dándole palmadas de agradecimiento por sus sacrificios por la patria. A diferencia de guerras anteriores emprendidas por Estados Unidos, como la de Vietnam en la actualidad, la tasa de supervivencia ha aumentado muchísimo. Y las mejoras en los equipos de protección de los soldados, compuestos por chalecos antibalas y cascos de Kevlar, la eficiencia de la medicina de campaña y los sistemas de evacuación, hacen que aquellos casos que hubieran muerto en combate hace más de 30 años, hoy puedan sobrevivir. Pero la naturaleza de la guerra también ha cambiado. La resistencia iraquí y los mujahidines afganos tienen como arma principal para compensar sus desventajas militares y tecnológicas las bombas caseras detonadas por control remoto.
Sobrevivir, en el mejor de los casos, significa hacerlo sin una o más extremidades y posiblemente desfigurado por graves quemaduras. Hassan se ocupaba de la contención psicológica de estos soldados. Su trabajo lo puso en contacto directo con los horrores de la guerra. Y su fe musulmana lo convirtió en un objetor de conciencia, acorralado por la imposibilidad de dejar el ejército antes del cumplimiento de su contrato. I know Dr. Hassan, and as with all of my providers, I keep track of them when they come into my organization. I make sure that they're fitting in well with the medical staff, that they're providing good care to our patients and our beneficiaries. By all reports, he was doing all of that. He was a hardworking, dedicated young man who gave great care to his patients. I personally had no indication that this was something that he would choose to do. Se trata de un cóctel complejo de circunstancias que lo llevaron a matar a tiros a 13 soldados que se aprestaban a ser enviados a Afganistán como él, a herir a unos 29 y a sobrevivir a la masacre. So you're combining then two issues, not just the provider who was there to receive and hear and the impact of that, but he had his own struggles going on about his role in the military, his feelings about deploying, fear of deploying, whatever those things might be. So it was a compounding, I think, series of events internally for this gentleman. That's at least what we're looking at right now. El horror de la opinión pública estadounidense trata de canalizarse entre estereotipos característicos. Se afirma que el FBI analizaba a Hassan a raíz de posteos que había hecho en sitios frecuentados por radicales islámicos, cuestionando las invasiones a Irak y Afganistán y justificando los ataques suicidas. Se descubre que el tirador frecuentaba una mezquita cuyo líder espiritual tendría vínculos con Al-Qaeda y a la que habrían ido al menos 2 de los sauditas que atacaron bajo las órdenes de Mohammed Atta el 11 de septiembre de 2001. I couldn't believe in it. One guy called me and he said, "Oh, I saw it in the news, and the guy who braved with us is the one who did this." And I thought he's joking. He's joking. You thought it was a joke? Yeah, I thought it was a joke. But when I went home, I watched the TV. I recognized his face. La contrafigura del traidor es la del héroe. Sergeant Kimberly Munley. Las autoridades militares estadounidenses y toda la prensa de ese país presentaron rápidamente y con prosa épica a la sargento de policía Kimberly Munley, quien, según se cuenta, enfrentó a tiros y dejó fuera de combate a Hassan, pese a haber sido herida por este. Luego, se supo que Munley no pudo hacer nada después de resultar herida y que quien neutralizó al atacante fue otro policía, Mark Todd. La historia edulcorada y producida para los medios se parece a la de la soldado Jessica Lynch, quien se convirtió en una heroína luego de haber sido herida y capturada en Irak en 2003. Se dijo que la habían rescatado fuerzas especiales en una operación al estilo Rambo. Finalmente, se descubrió que había sido herida en combate y curada en un hospital iraquí, donde fue bien tratada, y los estadounidenses solo tuvieron que entrar caminando y llevársela. Informes de la prensa estadounidense indican que la venta de armas y municiones creció en 2009 un 50% en relación a 2008, avalada por la segunda enmienda de la Constitución. A miles de kilómetros de Washington, jóvenes soldados norteamericanos van a morir enviados por el presidente Barack Obama, quien hace honor a su premio Nobel, afirmando que la de Afganistán es una guerra necesaria. Parece olvidar las lecciones de la historia. Fue otro presidente demócrata, Lyndon Johnson, el que hundió a su país en el pantano de Vietnam, convirtiendo un conflicto regional en un desastre político, militar y cultural que marcó a Estados Unidos por décadas. Sus consecuencias siguen aflorando y las armas siempre están a mano para aquellos a quienes los fantasmas no dejan de martirizar. Estos informes que tienen como diversos ángulos de entrada, ¿no?, a un mismo tema, porque por un lado vemos lo que describía el informe como la narrativa estadounidense, ¿no?, de héroes, de mártires, de enemigos, los terroristas enemigos y demás. La cuestión antropológica, qué pasa con una cultura cuando la violencia está tan dentro de esa
de esa cultura como es la estadounidense, porque no por nada tienen, digamos, el cine que tienen también, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, lo que nos convocaba, que tenía que ver con los efectos de la guerra, porque la guerra no es solo el combate, sino también es antes y es después. Y estaba viendo, antes de venir para acá, un informe, uno solo de los múltiples informes que hay sobre la salud mental de los soldados. Este es de julio de este año, donde ya se decía además que más de 1,5 millones de soldados ya habían sido desplazados a Irak y Afganistán. Y se decía que ya 2 de cada 5 aparecen con desórdenes mentales. El abuso de alcohol, abuso de drogas y demás. De todo eso ya se puede saber. Lo que pasa es que al mismo tiempo decían que cuanto más tiempo se trata a un soldado cuando volvió, más afloran estos problemas. Es decir, que lo que puede parecer que si en un año un soldado estuvo atendido en términos psiquiátricos y no pasó nada, en realidad pueden pasar hasta 5 años y que aparezca este tipo de cosas. En el caso del médico que cometió, del psiquiatra habría que pensar además que él venía de tratar a esta gente. Tal cual. Que él tenía la cuestión, digamos, la contradicción por sus propias creencias y por su profesión había visto de qué se trataba. Y eso fue un cóctel letal, ¿no? Sí, yo creo que es el dato que uno, a medida que se va metiendo y va conociendo eso, más llama la atención. Pero en definitiva, lo que uno ve que en una sociedad donde el Estado, el mensaje del Estado es que todo tipo de problemas se soluciona por medio de la fuerza, por el tema del poderío bélico, estos hechos no pueden sorprender tanto y decir de dónde surgió esto, ¿no? Un poco este es el intento de demostrar en este informe y todo este análisis que estamos haciendo. De todos modos, si alguno esperaba que después de esto el gobierno de Barack Obama retirara las tropas de Afganistán, no parece que vaya a ocurrir, sino más bien que está por enviar nuevas.